Em, Amigos y amigas, compañeros y compañeras, para charlar de las noticias de hoy vamos a recibir a una compañera que ya está presente en el estudio, porque hoy es 3 de junio y si bien la movilización se hará mañana, hola Georgina, ¿cómo te va? Bienvenida compañera. Teníamos ganas de charlar con ella, es secretaria general de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, y miembro de la Mesa Nacional de la CTA. Ayer fue el Día Internacional de la Trabajadora Sexual y hoy es 3 de junio, ni una menos. Hola Georgina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien vos? Gracias Todo por bien. venir a Gelatina en este día. Hoy se están cumpliendo 10 años de aquella movilización histórica del Ni Una Menos en el 2015. ¿Qué reflexión haces de este recorrido de esta década? Bueno, creo que el Ni Una Menos se gestó porque hubo una acumulación de organización popular, no como los 30 y pico encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans y compañeras no binarias. Se gestó y se pudo gestar porque al Ni Una Menos le antecedió legislaciones que se lograron en Argentina, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y pudimos sacar del espacio privado, ¿no?, lo que se pensaba que era violencia doméstica, y tocó una fibra muy sensible de la sociedad, que es la violencia de género, que hasta el día de hoy siguen siendo lamentablemente asesinadas las mujeres lesbianas, travestis y trans cada 30 horas en nuestro país. ¿Dirías que hay más conciencia en la sociedad, en el pueblo argentino con respecto a este tema o estamos en la misma? No, yo creo que hay una acumulación de conciencia, hay una acumulación de sensibilidad. Yo recuerdo transitar mi adolescencia en que cuando había una noticia en el barrio del asesinato de una mujer, todo recaía sobre ella y no se le llamaba femicidio, no existía la palabra violencia de género, eran crímenes pasionales, la mataron por amor, algo habrá hecho. Y hoy por hoy, digamos, la palabra femicidio es una palabra muy presente, incluso en los sectores populares, la palabra violencia de género también. Las compañeras cuando se acercan a algunas comisarías, más allá de que tienen un montón de dificultades y barreras e inexistencias al día de hoy de políticas públicas, se acercan a denunciar violencia de género, ¿no? Le han puesto una palabra a aquello que la sociedad, el patriarcado y el machismo nos hizo creer que era amor, ¿no? Georgina, como secretaria de AMAR, enfrentan cotidianamente la violencia estatal y la violencia de clase. ¿Te parece que hoy hay más conciencia sobre la importancia de cruzar las demandas de género y las demandas de clase? Yo creo que esa es una demanda de los feminismos y de los transfeminismos. Me parece que eso es lo que falta. Si el feminismo sigue hablando en términos técnicos y teóricos y sigue planteando en la agenda cuestiones que son irrelevantes para la vida de las mujeres lesbianas, travestis y trans de los sectores populares, va a quedar en una agenda feminista. El feminismo tiene que lograr su transversalidad. Me parece que eso tiene que reconocer que dentro del feminismo hay transfobia, tiene que reconocer que hay clasismo dentro del feminismo, tiene que reconocer que hay privilegios dentro del feminismo, tiene que reconocer que hay racismo dentro del feminismo y tiene que reconocer que hubo un sector del feminismo que durante mucho tiempo ha hablado por un montón de sujetos, ¿no?, infantilizando nuestras voces, no solo las trabajadoras sexuales, sino las compañeras de los pueblos originarios, las compañeras del colectivo travesti trans, las compañeras afrodescendientes, las compañeras presas de su libertad, y puedo seguir, digamos, hablando de etcétera, 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 pero me parece que ese es el gran desafío que tiene el transfeminismo hoy por hoy en Argentina. ¿Sentís que mañana, por primera vez, la marcha de Ni Una Menos se va a cambiar de fecha, a agrupar con los jubilados y las jubiladas? ¿Crees que tiene que ver un poco con eso? Yo pienso en todo esto que planteas y en todas esas discusiones que durante tantos años pudimos y tuvimos la oportunidad de sentarnos y dar para adentro y para afuera también, y hoy por ahí nos encontramos con un gobierno que ataca principalmente a cosas que creíamos por lo menos explicadas de base. ¿Crees que mañana puede pasar algo interesante en esto de salir a acompañar a los jubilados, a las jubiladas, a las trabajadoras del Garraham, ¿no? Como unir un poco fuerzas en un momento así? Sí, yo creo que la consigna es unir las luchas, tiene que ver un poco con abandonar lo identitario. Digamos, lo que nos pasa a nosotras no nos pasa por ser feministas, nos pasa por haber nacido en una sociedad desigual, nos pasa por nuestro color de piel, nos pasa por ejercer trabajos informales, nos pasa por haber nacido y ser parte de la clase trabajadora. Me parece eso, que durante mucho tiempo hubo
¿no? El parteagua en los feminismos fue ponernos en agenda, ¿no? Esta era la agenda de las putas, esta es la agenda de las travestis. En realidad es como a mí lo que me pasa, está bien, me pasa por ejercer un trabajo criminalizado, pero otras cosas que me pasan en mi vida me pasan por ser parte de la clase trabajadora, y es lo mismo que le pasa a las manteras, a las vendedoras ambulantes, a las compañeras que hoy por hoy están siendo desalojadas en los puestos en las ferias donde trabajan vendiendo ropa, a las compañeras que la policía les saca los carritos, los termos que venden café y las dejan así sin nada frente a una crisis económica y una precariedad que todo el tiempo nos está ahogando más en nuestro día a día. Me interesa profundizar en esta idea que decís de la transversalidad. ¿Cómo imaginas esa transversalidad? ¿Cómo se construye esa transversalidad? Primero, teniendo una conciencia de clase. Me parece que es necesario reconocer no solamente la desigualdad de género, sino la desigualdad de clase. A ver, no es lo mismo la violencia que puede transitar una piba que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a la universidad, que una compañera que vive en un barrio del conurbano, que no pudo ir a la universidad, que tuvo que salir a trabajar, no sé, de empleada de casas particulares, de ser trabajadora sexual, de ponerse un puesto en una feria, tiene otras herramientas, tiene otros elementos, la sociedad la mira distinta. A ver, hagamos este ejercicio. ¿Cuáles son los femicidios que han causado mayor conmoción social? ¿Cuáles son? ¿Qué color de piel tenían? ¿A qué clase social pertenecían? Porque cuando hay un femicidio, es una compañera migrante, nosotras no vemos que esas caras de esas compañeras, esos colores de piel de esas compañeras, esos recorridos de esas compañeras ocupen la primera plana de los medios, incluso de los medios progresistas y amigables. Entonces sí hay una cuestión de clase. Claramente hay una cuestión de clase que nos atraviesa socialmente, no solamente el feminismo, atraviesa en la política. Miremos el color de piel que tienen los dirigentes, sin ir más lejos. Contamos con los dedos de una mano cuántos compañeros vienen de los sectores populares, pero después, en su gran mayoría, siempre hemos tenido intermediarias e intermediarios que han hablado por nosotras, sobre nosotras, y han puesto en agenda incluso demandas que no han sido conversadas con nosotras, que no han sido definidas. Infantilizando, tutelando, exactamente. Mati. ¿Y cómo opera este contexto político en las discusiones internas? Porque yo recuerdo, en un momento, sobre todo cuando se debatía la legalización del aborto, había como una valoración de lo que era esa transversalidad política en donde intervenían personas de distintas identidades políticas. Hoy en un contexto como el que tenemos, donde hay un gobierno que directamente tiene como política de Estado el ataque al feminismo, ¿cómo se plantea esa discusión interna? Bueno, primero me parece que la discusión interna se plantea en reconocer que tenemos diferencias. O sea, me parece que tenemos que dejar de ser careta. O sea, el feminismo, no todas dentro del feminismo pensamos iguales. Lo que sí logramos es poder habitar en los encuentros, poder lograr habitar, lo decimos nosotras, lograr habitar en los espacios asamblearios de cara a la construcción de cada 8 de marzo. Pero hay un montón de discusiones no saldadas y hay debates que no se dan. Por ejemplo, el punitivismo no es un debate que se dé, que hay, digamos, muchas compañeras que ponen otras urgencias y siempre van decidiendo cuál es lo urgente, ¿no? Y van dejando como por fuera, bueno, esto no, porque ahora tenemos que estar todas unidas. Y yo quiero discutir esa unidad. Pasa como en el peronismo, ¿no? Es como te dicen, la unidad hasta que duela, ¿no, hermana? A mí ya me dolió un montón de tiempo la precariedad de la violencia institucional, porque no, a la que le duele siempre es a la que está en los últimos lugares de la fila. Así que a nosotras nos parece eso, que hay que reconocer que dentro del feminismo hay un montón de compañeras que no pensamos iguales, que tenemos un montón de debate, que la sororidad no es tal cual se dice, la sororidad es selectiva, algunas son sororas con las que más se acercan a su realidad y después del otro lado te miran y te cuestionas las decisiones. Por ejemplo, a nosotras nos cuestionan siempre la decisión de por qué decidimos o no, si es libre o no, si es autónomo o no, si es voluntario o no, el trabajo sexual, y le importa más eso que lo que nosotras tenemos para contarle. Che, todo bien con la autonomía, discutamos la autonomía en otro plano social, pero ahora quiero discutir la violencia institucional. ¿Qué haces vos desde tu feminismo con las compañeras que van presas por estar trabajando para una esquina? ¿Qué haces vos con las compañeras que no pueden en este momento pagar su alquiler en una habitación que les sale 30.000 pesos por día, 400 lucas por mes, una habitación en una pensión, un inquilinato, y tiene que dormir en una plaza? ¿Qué va a hacer el feminismo con eso? Y después, más cruda la realidad, ¿qué va a hacer el feminismo con un montón de compañeras, que nosotros lo vemos en los barrios, que están vendiendo estupefacientes como una salida laboral? ¿Qué va a hacer el feminismo? ¿Las va a llevar presa? ¿Va a celebrar la demagogia punitiva
y va a celebrar la reforma del derecho penal o vamos a poner eso en agenda porque son vidas que importan. Entonces digo, me parece que esas son las discusiones y después entender esto, que por más que nosotras pensemos distinta con un montón de compañeras, algunas las tenemos aliadas, otras no las podemos ni ver porque es la realidad, pero el enemigo es Milei. Es desde ahí el lugar donde nos tenemos que parar, pero no abandonando las discusiones necesarias y urgentes que nos tenemos que dar. Y la discusión del trabajo sexual creo que dentro del feminismo fue siempre como creo que la que menos hemos podido zanjar. O sea, hemos visto situaciones de discusiones picadas. Hoy por ahí es un contexto todavía peor porque ahí por ahí tenía algún sentido hablar de un reclamo hacia el Estado de derechos laborales, de salud pública, de protección hacia las víctimas, etcétera. Hoy, ¿dónde está la discusión del trabajo sexual? Para adentro, aunque sea, existe, hay una pelea, las urgencias están puestas en todo esto que decís recién. ¿Qué hacemos, Georgina? No, yo creo que, por ejemplo, nosotras, nuestra militancia está centrada en resolver. Para nosotras la política es eso. Es resolver, es gente que resuelve. Que resuelve eso que me trae la compañera y hay que resolverlo. No puede tocar el timbre e irse, ¿no? Con el cuentito, bueno, algo vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. No, es resolverle. Si la compañera no tiene dónde comer, se lo resolvemos. Si la compañera no tiene dónde bañarse, se lo tenemos que resolver. Si la compañera nos dice, che, mira, vayan a hablar con el dueño del hotel para que no me raje, que me dé 10 días más y vamos a tener que ir, poner la carita y dejar incluso nuestro DNI, porque yo he dejado un montón de veces mi DNI como garantía de que esa compañera en 10 días va a juntar el dinero que le debe y que no la van a rajar. Entonces me parece que para nosotras organizativamente es esto, es intentar resolver y después cuando nos sentamos con las compañeras en mesa de discusiones o en mesa, no sé, de debate, poder contarle como, che, mirá, hoy por hoy a nosotras, a nuestras compañeras nos está pasando eso. Esto también un poco para decir, a ver, en qué mundo están, ¿no? Porque un poco a veces vemos, si nos vuelven a decir, yo a veces leemos un poco las redes sociales cuando tenemos tiempo y en las redes sociales como que se quedó con un debate del 2015. ¿Cuál era el debate? No, esto no es trabajo. No es trabajo, es trabajo. Cuando se vende el cuerpo no es trabajo. Es como, hermana, anda a decir a una travesti que se está cagando de hambre, el cuerpo si se vende no es trabajo. Y a la vez te iba a hacer una pregunta sobre OnlyFans, que hoy está mucho más naturalizado. Si no es una cuestión de clase también, Por supuesto. en que OnlyFans sí, pero la calle no. Sí, yo creo que OnlyFans sí, para mucha gente, porque hay un concepto social que cree que la prostitución tiene que ver con la marginalidad, tiene que ver con la penetración. Entonces el OnlyFans te plantea otra cosa, no te rompe con lo colectivo incluso, no necesitas el sindicato, no necesitas el Estado, eso te lo dicen incluso las que tienen OnlyFans, ¿eh? Claro. Porque lo que necesito es conexión a internet, una buena computadora, el aro de luces, aprender a vender tu capital erótico. Incluso hay un montón que trabajan en OnlyFans y no se reconocen como trabajadoras sexuales. Emprendedoras son. Claro, de plataformas. ¿No? Es creadoras de contenido. Y nosotros le decimos, mira, no creaste nada, porque lo mismo que vos hacés, las compañeras ya lo hacen hace un montón de años en la calle, con una diferencia que tiene que ver claramente, pensar por qué las pobres son las criminalizadas y por qué a vos se te celebra. O sea, cada vez vemos historia de que vendés tus pies y te haces millonaria. Eso no es la realidad de un montón de compañeras. Incluso hay un montón de compañeras que tienen OnlyFans que no es que se hicieron millonarias, les lleve dólares y están con las billeteras virtuales, no, o sea, son muy pocas las que llegan. Claro. Y después ahí lo que vemos, bueno, es nuevamente la cuestión del racismo, la cuestión de la clase, la mayoría son pibas de clase media, jóvenes, con un estereotipo de cuerpo, ¿no? Que es cuáles son los cuerpos deseables y aceptados en nuestra sociedad y cuáles son los cuerpos rechazados y lo que les queda a esos cuerpos es la violencia institucional, la criminalización, el acorralamiento con el derecho penal. Georgina, hablabas de resolver. ¿Qué estrategias se dan desde AMAR para contener aquello que el gobierno abandona o excluye? Bueno, mira, nosotras ahí lo que tenemos es que nosotras no hay una política pública dirigida específicamente para las trabajadoras sexuales. Somos un sujeto inexistente para el Estado. Perdón, ¿en ningún distrito del país? No, una política que vaya dirigida específicamente para contener, acompañar y asistir a las trabajadoras sexuales, no. Ok. Entonces, para muchas de nosotras,
no es, o sea, nunca hubo Estado para nosotras. Por eso digo, para nosotras es muy importante poder decir públicamente que hay un montón de sujetos que habitamos un Estado de no derecho hace muchos años. Entonces, cuando vienen discursos, ¿no?, de la valoración del Estado, sin permitirse ninguna crítica de cómo funcionó ese Estado, y la verdad que está romantizando un instrumento que a muchos nos pisó la cabeza. O sea, el Estado para nosotras es la policía, que le roba el dinero a nuestras compañeras, que nos metió presa, que le sacó la tenencia de los hijos a nuestra compañera por el solo hecho de ser trabajadoras sexuales. Ese fue el Estado para nosotras, que cuando vamos a un hospital público y en el centro de salud decimos que somos trabajadoras sexuales, nos mandan al área de infectología con un papelito para que nos hagamos el análisis de VIH y el sífilis, y decimos, pero a ver, ¿solamente esa es la salud nuestra? ¿No podemos acceder a una salud de manera integral? Entonces nos parece eso, que es necesaria una discusión sincera de qué Estado teníamos antes y cómo vamos a reconstruir ese Estado. O sea, porque necesitamos otro Estado y reconocer que el Estado que teníamos antes no funcionaba bien para todos. Para nosotras no funcionaba bien, nunca llegó. O sea, como si el Estado llega a tu barrio. La verdad que en mi barrio el que llega es la policía con un operativo de saturación. No llega. Y los dispositivos que se pensaron en los barrios tienen un horario, que eso siempre se lo discutimos incluso a las compañeras que son aliadas, que son compañeras del Campo Nacional y Popular, que las queremos mucho, pensamos, che, mirá, flaca, si vos venías a un barrio popular para decir el Estado llega a tu barrio y querer contener la realidad social de esos compañeros que no pueden acceder a la justicia, de esos compañeros y compañeras que no pueden acceder a hacerse un documento, a tramitarse o regularizar su situación migratoria, ponemos un horario acorde de la realidad de ese sujeto al que vos le querés hablar. Si vos me pones un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, bueno, que te vaya bien, le estás hablando a un trabajador registrado que en este barrio no vive. Pero acá la mayoría de los que habitan este barrio son trabajadores informales. Entonces tienen otro modo de organizar su vida. Entonces por eso decimos que hay que reacomodar, estamos de acuerdo cuando Cristina dice hay que reacomodar las ideas, porque la política le está hablando a un sujeto que la verdad no sé si es el sujeto mayoritariamente que habita por lo menos la sociedad tan fracturada y tan rota que tenemos hoy. ¿Y qué ves en la decisión de Milei de colocarlas a ustedes como un enemigo casi permanente y cotidiano? ¿Qué ves detrás de esa, vamos a llamar, estrategia? No, yo creo que, yo creo que los gobiernos, por algo son gobiernos, han sido muy astutos en poder recoger un montón de hartazgo, un montón de enojo. Nosotras estamos muy enojadas con el Ministerio de las Mujeres. Vos me nombrás al Ministerio de las Mujeres, yo no te lo voy a defender nunca. Jamás yo no te lo puedo defender. Pero cuando se anunció, ¿te generaba alguna expectativa? No, por supuesto que cuando anunció el Ministerio, nosotras dijimos, bueno, Puede haber Algo claro. se viene. Algo se viene. Alguna cosita. Igual digo, la institución, hay algo con la institución de nosotras que es como, no adoramos tanto la institución. Digo, la institución o te puede ampliar derecho o te puede cancelar y pisar la cabeza. Digamos, esos son los dos caminos. Entonces nosotras ahí un poco navegamos en decir, bueno, que sean tibias. Porque si nos van a ampliar derechos, se viene, ¿no?, toda una discusión en donde en ese momento estábamos atravesando la pandemia, porque Alberto y Cristina asumieron como gobierno y a los pocos meses vino la pandemia. Entonces nosotros estábamos en otra cosa de juntar mercadería, en otra cosa de ir a sostener que no desalojen a las compañeras. Entonces decimos, no podemos ir a decirle al Ministerio de las Mujeres, queremos que nos reconozcan el trabajo sexual. Aparte, no queríamos discutir eso con ellas. Nosotros queríamos que esa discusión vaya al Congreso Nacional y que lo discutan todos los partidos. Es más, ahora pensamos que ni siquiera tenemos que ir solas a discutir el reconocimiento del trabajo sexual. La sociedad y el Congreso Nacional se debe una discusión sincera y honesta de qué va a hacer con el trabajo informal en Argentina. Porque entonces no es solamente reconocimiento para nosotras, reconocimiento para los vendedores ambulantes, para las manteras, o sea, reconocimiento para las plataformas virtuales, ¿no? Para los compañeros que están en Rappi, y que sean ellos y ellas las que se sienten a decirle al Estado de qué manera la intervención va a venir a ampliar derechos y no va a dar derechos laborales, ¿no? Perdón, una cosa. Sí, ¿Y están articulados con esos sectores? Por supuesto que somos aliados, digamos, siempre hemos sido aliados. En la calle siempre nos encontramos lo que nos pasa. Cuando hay una racia, no es que solamente las que se comen el calabozo y pierden ese día son las trabajadoras sexuales. Nosotros vemos que cuando la policía va a hacer un operativo que le llama de saturación, la policía de la ciudad,
arre con todo. Las personas en situación de calle, los vendedores ambulantes, los feriantes, las trabajadoras sexuales, las compañeras que venden en sus carritos comida, o sea, no queda nadie ahí. Lía, perdón, te había interrumpido, amigo. No, pensaba un poco en este contexto después de más pospandémico, de esto que planteabas, de que la pelea por el trabajo digno, los derechos laborales, cada vez se hace más difícil porque hay cada vez más trabajadores informales. Me preguntaba cómo es en ese contexto sostener a AMAR o qué lugar tienen los sindicatos, digamos, en un momento así. Bueno, a ver, AMAR, usted, Pedro, lo decía desde un principio, pertenecemos a la Central de Trabajadores y de Trabajadoras de la Argentina, casi desde sus inicios, entonces ahí adentro articulamos con un montón de compañeros que están y compañeras que están atravesadas hoy por hoy con un montón de dificultades y dando un montón de batalla, no sé, las compañeras de la CONADU, por ejemplo. Nosotras articulamos y hacemos un montón de actividades de manera conjunta en el barrio, como ollas populares, no sé, pensamos de qué manera, cuando empezó la escuela, la demanda nuestra era que teníamos un listado de compañeras que nos pedían artículos de útiles escolares. Entonces no le vamos a pedir a desarrollo social útiles escolares, nos van a meter una patada en el orto, no le están dando comida, o sea, no somos pelotudas ahí, decimos, esto no. Entonces dijimos, ¿quiénes son los que pueden tener artículos escolares? Los sindicatos. Obvio. Entonces nosotras fuimos a hablar con los sindicatos y nuestras aliadas fueron las compañeras del SUCTE, las compañeras de CONADU, las compañeras de UTEN, decir, bueno, a mí me sobraron de la cantidad de afiliados, no sé, 30 mochilas, ¿te sirve? Sí. La otra me sobraron, no sé, 20 kilos. Compañeros y las compañeras de ATE me sobraron. Bueno, me parece que hay que volver a eso. Hay que volver nuevamente, ¿no? A la solidaridad de clase, a la articulación entre sindicatos, a preocuparse por la realidad del otro, decir, no, solamente cuido mi quintita y me guardo, solamente voy a salir cuando mi ley me nombre a mi sector. No, hay que jugársela. Este es el momento, si no te la jugás ahora, hermano o hermana, o sea, no sé, dedicate a otra cosa. Georgina, leí un texto tuyo, una anécdota que contaste el día de las elecciones, de una... perdón. No, dije una anécdota sexual. Pedro, ¿qué estás leyendo? Que contaste... Colorado se puso. Que contaste el día de las elecciones con un fiscal libertario. Sí. Y hablabas de las coincidencias de partida, ¿no? De base con ese pibe. ¿Cómo pensás que se tiene que construir una fuerza social que le dispute a Milei no solo el poder, sino también el sentido? Y de paso, ya que estamos, si querés contar un poco la historia, porque no sé si todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. No, nosotras siempre fiscalizamos en las elecciones, no para defender, digamos, a ningún partido, sino como un acto de defender la democracia, básicamente, ¿no? De una participación ciudadana, que para muchas compañeras, incluso del colectivo migrante, es un día de las elecciones que se sienten parte, ¿no? Es como es el único momento en el que se sienten valoradas y que su voto puede cambiar la realidad o no que están atravesando. Y cuando fiscalizamos siempre lo hacemos en la Escuela de Constitución, por supuesto que lo hacemos en la escuela donde mayormente tenemos concentrada la mayor cantidad de compañeras que van a votar. Eso también lo hacemos como parte de una pedagogía, es decir, que los vecinos que nos vengan a ver no solamente nos vean como las prostitutas que estamos en la esquina, sino que nos vean como una ciudadana, decir, che, yo te voy a dar el sobre, vos me denunciás a mí, hoy mirá en el lugar que estoy. Parte de la comunidad, claro. Soy la autoridad de mesa, ¿viste? Como nos sentimos ahí como una cosa de valoración. Y una de las cosas que nos llamó la atención en estas elecciones era que nos cruzamos con fiscales de la Libertad Avanza, la mayoría eran todos varones y eran todos muy pibitos. Sí. Muy pibitos. Y para nosotras ver eso, que yo tengo un hijo varón que va a cumplir 18 años, primero es decir, yo nunca voy a pensar, nosotras las trabajadoras sexuales nunca vamos a señalar que esos pibes que han encontrado algo ahí, que el peronismo no lo supo encontrar, son fascistas. Para mí ese pibe que fue a defender no es un facho. Para mí no es un facho. Es un pibe que está atravesado por un montón de precariedades, lo contó, nos lo contaba, vivía en La Boca, su mamá soltera, familia de hijos numerosos, y la experiencia que tenían con el Estado
era casi la misma que teníamos nosotras. O sea, él se acuerda que un día cuando fue a una salita le dolía muchísimo la muela, la madre la lleva y el recuerdo que él tiene, 14 años, en ese momento es que la madre peleando. O sea, el recuerdo de él es la madre peleando, puteándose con el de seguridad, puteándose con la enfermera, puteándose con todo el mundo. Él no podía dar, o sea, todos tenemos dolor de muela y sabemos lo que es eso. Vuelve a su casa y la madre saca de una cajita musical su cadenita de 15 que le habían regalado sus padres, va y la empeña en esa casa de compra y venta de oro y se van al ámbito privado, a un consultorio dentista, pagan que saque la muela y él recuerda eso, la angustia de la madre, el enojo de la madre, la precariedad, no darse cuenta, soy pobre, digamos, ¿no? Y nosotros le decimos, bueno, pero ahí vos pudiste lograr, no sé, tu mamá logró empeñar algo. ¿Qué pasa si ya no queda más nada para empeñar? Si no te queda nada para empeñar, ¿qué hubieses hecho vos con tu muela? ¿No? ¿Qué hubiesen hecho otros pibes? Esa es la pregunta para él, para mí, para todos. ¿Qué pasa cuando terminás, ¿no? de empeñar todo lo que tenés y no te queda nada? La muela siguiente, claro. La muela siguiente, pero también es, qué bajón que el pibe, el recuerdo que tenga del Estado sea eso. Porque yo recuerdo que mi mamá, los recuerdos que tiene, mi mamá tiene 70 y pico de años, que su primer guardapolvo se lo dio Eva Perón. Y su primer zapatilla que se pudo poner se lo dio la Fundación Eva Perón. Entonces tiene otra relación con el Estado. Fue jubilada, empleada de casas particulares y jubiló con el gobierno de Cristina. O sea, tiene otra relación con el Estado, tiene otra mirada con el Estado. Bueno, acá hay una fractura en decir el Estado se retiró. De la vida de ese pibe, como de muchas, se retiró. Y hay que hacernos cargo de que el único que pudo recoger ese enojo de ese pibe y fue el gobierno de Milei. Por eso digo, el pibe para mí no es fascista. El pibe es un pibe de la clase trabajadora, que ese enojo lo tendríamos que haber supido recoger nosotros, haciéndonos cargo, yo no, porque no he sido funcionario, digamos, haciéndonos cargo a los que, nada, a los funcionarios que no funcionaron. ¿Y Milei sí es fascista? Para mí sí, el gobierno de él sí. Por supuesto que es fascista. Por supuesto que todo su discurso tiene que ver, ¿no? con eliminar a sujetos que le señalan todo el tiempo, bueno, que atenta con derechos que una clase en algún momento de su historia pudo lograr. Cuando él desconoce toda la cuestión de los derechos humanos, cuando pone en discusión los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, cuando se burla, ¿no? de la agenda feminista, cuando tiene esos discursos que son un retroceso hacia las compañeras del colectivo travesti trans, por supuesto que esos discursos son fascistas. No un fascismo como el de Mussolini, pero sí es un fascismo, ¿no? de esta nueva época, y eso toca una fibra sensible de la sociedad, porque el vecino que está en la calle, en su casa, cree que eliminando al compañero que está en una ranchada, ¿no? eliminando, tirándole agua helada, prendiéndolo fuego, esas cosas han sucedido acá. Digamos, esas cosas han sucedido y suceden, ¿no? Cómo se violentan a las personas en situación de calle, no es una cuestión de época, es una cuestión de que hay un gobierno que habilita esos discursos y eso tiene un impacto en la vida cotidiana de un montón de personas que son consideradas descartables. No te lo puedo no preguntar porque fue un anuncio que se hizo ayer a la noche y se nos metió Cristina en la agenda. Anunció su candidatura. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo estás viendo esta discusión en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pensás de todo esto? ¿Te aburre la discusión electoral esta? La verdad que sí, yo ayer la escuché porque bueno, en el grupo de WhatsApp de mis hermanos me mandaron una foto de mi mamá mirando la tele y mirándola a Cristina. Pero después cuando fui al sindicato tengo un montón de bardos por resolver. Entonces, digo, la política a veces discute algo que no es la realidad que tienen un montón de personas. Y eso marca una distancia. Entonces, eso hace que cuando hay elecciones haya un montón de gente que no le interese. Porque ¿para qué viera a votar? Si estos se matan entre ellos. Por eso digo, es preocupante que haya esa crisis dentro de un espacio en el que yo soy peronista y con todas mis contradicciones voy a seguir defendiendo porque creo que el único lugar donde puede ampliar derechos, donde haya justicia social, donde podamos pensar un horizonte de derechos laborales para las trabajadoras sexuales es dentro del peronismo. No hay otro. No hay otro. Pero bueno, me agota
vivir una realidad paralela. Porque a veces me hacemos la pregunta, ¿estaremos nosotras siendo tan marginales? ¿O la marginalidad de la vida es algo que nos atraviesa a un montón de sujetos que la miramos desde afuera a esto que está sucediendo? Y de hecho tenemos personas que queremos muchísimo de un lado y del otro. Claro. Entonces siempre decimos, che, déjense romper las pelotas. Afuera las compañías se están cagando de hambre. Resuelvan lo que tengan que resolver, ciérnense en una habitación, cáense a puteada, pero salgan con un proyecto que vuelva nuevamente a recoger las demandas que tienen un montón de compañeras y compañeros que sienten que en la política se olvidó de hablarle a ellos y a ellas. ¿Y qué sentís que eso tiene consecuencia por ahí en la organización popular, en el hecho de que por ahí, no sé, los jubilados marchan los miércoles y son pocos, que por ahí cuesta sacar gente a la calle en otras fechas que se era un poco más fácil? ¿Crees que tiene que ver con eso, con la falta de representación política, con un tema de cansancio generalizado? ¿Sentís que hay lugar para una Y con la precariedad. A ver, hay un montón de compañeras que mañana, por ejemplo, tienen que elegir entre comer o marchar. Entre ir a trabajar 12 horas para pagar la habitación o dormir esa noche en una plaza. O sea, es la precariedad de la vida. Hay un montón de compañeras, no solamente del sector de las trabajadoras sexuales, no tienen para cargar la SUBE. ¿Entendés? Hay un montón de compañeras que dicen, mira, la verdad, mañana no puedo ir. Me encantaría ir, no puedo ir porque no tengo plata para cargar la SUBE, porque se encareció la vida. Y hay un montón de nosotras que tenemos que salir a trabajar. O sea, la realidad es esa. Nos encantaría estar en todas las luchas, todas, en la del Garrahan, del Bonaparte, con los jubilados. Pero ¿es eso o comer? Entonces me parece que eso nos tiene que tocar una... Si no te toca eso, el hambre no te toca una fibra sensible, entonces no sé de qué están hechos los militantes. Georgina, para cerrar, ¿convocan a marchar mañana más allá de esta Por realidad? supuesto, Como colectivo, sí. ¿convocan a marchar? Sí, convocamos a marchar, vamos a marchar en la columna de la Central de Trabajadores y de Trabajadoras y también con los compañeros de la columna Mostri, que es un espacio con el que compartimos mucha de esta mirada que yo intenté aportar hoy, estas críticas, estas preguntas, ¿no? Y cómo habitamos el conflicto, ¿no? Me parece eso, que en momentos como este hay que habitar el conflicto y abandonar la tibieza, con todos los temas todos. Hay que radicalizar el discurso y hay que poner agenda verdaderamente las emergencias, las necesidades y las realidades tan rotas de un montón de personas que se les pasa la vida, mientras un puñado de dirigentes discute cosas irrelevantes para la vida de la clase trabajadora. Ahí está en pantalla, 10 años de salidas colectivas, miércoles 4 de junio a las 4 de la tarde, Plaza de los Dos Congresos, contra el ajuste y la crueldad. Lo tapa un poco el Zócalo, pero dice los residentes del Garrahan, Ni Una Menos y los jubilados. Y creo que también un colectivo de científicos. Bueno, hay varios colectivos que se suman. Sí, el colectivo migrante. Colectivo migrante que se suman mañana a la marcha. Se espera una marcha multitudinaria y muy masiva. Georgina, muchas gracias por venir a Gelatina. Ustedes. En este estudio no habías estado. No, me llevaron a otro lado. El anterior. Era un garage. Ha pasado Georgina Orellano por Industria Nacional. Nosotros hacemos una brevísima tanda y ya seguimos. Viene Darío Halfin, tiene un anuncio para hacer. Viene Diego Genú. Perfecto, le pegamos hasta las 4 de la tarde por lo menos.